Bueno, continuamos con retención crónica de orina. En este caso se trata de pacientes que presentan un cuadro evolutivo muy lento y progresivo, en donde se caracteriza por presentar residuos postmiccionales elevados. La causa más frecuente es la hiperplasia prostática benigna. La vejiga tiene propiedades de manejar volúmenes y presiones sin sin aumento de su presión, aumento de volúmenes sin aumento de su presión, esta es la propiedad de la complacencia, que en primer término, cuando estos volúmenes comienzan a ser cada vez más elevados y la presión adentro de la vejiga lentamente comienza a manifestarse, lo que ocurre es una hipertrofia compensadora del músculo detrusor, a lo que llamamos luego vejiga de esfuerzo, lo podemos evidenciar tranquilamente cuando hacemos una ecografía, y posteriormente, si esto persiste crónicamente, evoluciona a la dilatación y la pérdida de la capacidad contráctil de la vejiga. Estos pacientes pueden almacenar grandes volúmenes, pueden superar tranquilamente un litro de orina en la vejiga sin tener demasiada sintomatología. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones en la guardia o en la consulta. Los síntomas pueden ser sensación de vaciado incompleto, goteo miccional o goteo postmiccional, pueden presentar orina por rebosamiento o referirlo como incontinencia de orina. Rara vez presentan un dolor, tipo la retención aguda de orina, pero pueden presentar molestias suprapúbicas o molestias que la refieren a nivel vesical. También pueden consultar por un cuadro de distensión abdominal, a predominio del hemiabdomen inferior, en el cual cuando hacemos el examen abdominal evidenciamos un globo vesical que puede llegar a veces hasta niveles de nivel umbilical, y obviamente a la percusión suena mate todo el hemiabdomen inferior prácticamente. Estos son los cuadros severos, ¿no? También pueden consultar por una retención aguda de orina, que esto ocurre cuando se descompensa el cuadro de contractilidad, y también puede evolucionar o presentarse o consultar por insuficiencia renal aguda cuando hacemos los exámenes de laboratorio. El diagnóstico, es muy importante realizar un laboratorio fundamentalmente para valorar la función renal y el potasio. Muchas veces se presentan con cuadros de falla renal obstructiva importante. También es importante realizar un examen de orina, tanto un sedimento como un urocultivo. La ecografía renal y vesical nos va a servir para evidenciar estos volúmenes elevados a nivel de la vejiga, y también en algunos casos podemos observar uronefrosis bilateral, ¿sí? Causa uronefrosis bilateral, que esto ocurre cuando se vencen las presiones fisiológicas que ocurren, se vencen las presiones que vencen el mecanismo antirreflujo que tiene la unión uretero-vesical. Ahí es donde se empieza a evidenciar la uronefrosis, que pueden llegar a presentar cuadros severos de uronefrosis. El tratamiento en algunas ocasiones puede requerir internación para manejo del medio interno y control de la función renal. En estos casos, a diferencia de la retención aguda de orina, en el cual podemos colocar la sonda y que se vacíe rápidamente sin problemas, en este caso hay que colocar una sonda y hacer un vaciado intermitente. Como dijimos anteriormente, pueden almacenar hasta volúmenes superiores a 1 litro. Entonces lo que se recomienda es colocar la sonda y ir drenando la orina de a
entre 300 y 500 mililitros, clampear la sonda durante 20-30 minutos, luego desclampearla, que se vacíen unos 300 a 500 mililitros nuevamente, y así en el transcurso, les diría, de algunas horas, para evitar la hematuria post-sondaje o la hematuria post-ex vacuo, que también es frecuente y se transforma en otro problema importante para el paciente. El sangrado puede ser significativo. En casos de imposibilidad de colocación de sonda vesical, se puede también en estos casos la colocación de un set de citostomía percutánea o talla vesical. Un apartado dentro de lo que sería la uropatía obstructiva, vamos a hablar rápidamente de la hematuria macroscópica. Las causas más frecuentes que vamos a ver, cáncer de vejiga o cáncer de urotelio, luego de cirugías prostáticas pueden ser tanto convencionales como RTU de próstata o de vejiga, la hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, la infección urinaria, litiasis, traumatismos de uretra, cáncer renal, traumatismos de vía urinaria supravesical, pacientes anticoagulados, post-radioterapia, post-tratamiento con quimioterapia con ciclofosfamida, o pacientes que tengan hematuria de causa nefrológica. La hematuria en estos casos es importante, ya que el paciente puede presentar coágulos. Estos coágulos pueden provenir de los diferentes sectores de la vía urinaria. Se dice que la hematuria inicial es cuando el sangrado proviene de la uretra, próstata o cuello vesical. Sangrado terminal es cuando viene de la vejiga, y cuando es un sangrado total viene de niveles a nivel supravesical. El cuadro clínico, el paciente va a referir, o vamos a nosotros evidenciar la hematuria cuando realizamos la muestra de orina o le hacemos orina en un brocal. Pueden presentar dolor, el sangrado genera disuria, poraquiuria, también pueden presentar retención aguda de orina secundaria a la obstrucción por coágulos. Es importante el diagnóstico también en estos casos de realizar un laboratorio, donde tenemos que ver fundamentalmente el hemograma, la coagulación, también realizar pruebas de orina. La ecografía y la tomografía también son importantes para el diagnóstico de todas las posibles causas que nombramos anteriormente. El tratamiento de estos pacientes consiste en primera instancia el control hemodinámico, siempre y cuando lo requieran. En algunos casos pueden requerir transfusiones de glóbulos rojos, según obviamente el cuadro clínico y la repercusión que le genere. El tratamiento conservador puede ser sin sonda vesical. En estos pacientes hay que sugerirles e indicarles que tomen abundante cantidad de líquido y que no realicen ningún tipo de esfuerzo. Y lo vamos a dejar para pacientes que o tienen coágulos muy pequeños o eliminaron un solo coagulito, o que tuvieron sangrado y se autolimitó y no presentan claramente ningún tipo de retención urinaria. En esos casos podemos mandarlos con pautas de alarma bien claras y luego verlos en el consultorio. A los pacientes que le vamos a poner sonda vesical son estos que tienen presencia de coágulos, que la podemos ver en la ecografía, o que la vemos cuando viene el paciente, o que no pueden orinar. Lo recomendable siempre es poner una sonda triple vía hematúrica, en lo posible un calibre de 22 o 24 French, con lavado vesical continuo a chorro, y a veces se requieren lavados manuales con una jeringa de Tumey. Esto no hace falta que lo haga un urólogo, lo puede realizar cualquier médico y enfermero cuando el cuadro lo amerite. Si no se puede resolver, en esos casos sí, tal vez se requiere la presencia de un urólogo para intentar de desbloquearlo manualmente, o en el peor de los casos tener que llevarlo al quirófano para lavar los coágulos y hacer hemostasia del posible sitio sangrante. También en algunos casos está descrito la resolución de los cuadros de sangrado por hemodinamia.
Y los criterios de internación serían compromiso cardiovascular del paciente, que ingrese por sepsis o un dolor que no pueda ser manejado con medicación oral, insuficiencia renal o coagulopatía, la retención aguda por coágulos que haya que mantener un lavado permanente o lavados manuales, y pacientes con comorbilidades importantes. Quería aportar un poco del cuadro de hematuria a todo lo que hablamos anteriormente de retención tanto aguda y crónica de orina. Vamos a pasar al último tema, que es escroto agudo. El escroto agudo, es un síndrome caracterizado por un dolor escrotal agudo e intenso que al paciente lo hace ingresar por guardia rápidamente. En este cuadro intentamos describir rápidamente y puntos importantes de los 3 diagnósticos diferenciales para este cuadro, que es la torsión del testículo, la torsión de hidátide y la epididimitis. Con respecto a la clínica, el inicio de los síntomas en la torsión del testículo es agudo. La torsión de hidátide y la epididimitis suele ser un poco menos agudo y de menos dolor. En el caso de la torsión del testículo, el dolor no lo puede manifestar claramente el paciente porque le duele demasiado. Cuando uno llega y si alguno pudo ver una torsión del testículo no se lo puede ni revisar prácticamente, y lo refiere a nivel total. La torsión de hidátide se palpa muy puntualmente en el polo superior del testículo, y la epididimitis, uno cuando le palpa el epididimo al paciente que va a estar aumentado de tamaño, engrosado e indurado, va a doler en esa situación. En el caso de la torsión testicular, el reflejo cremasteriano, que es la estimulación de la cara interna del muslo, genera que el cremaster se contraiga y el testículo se eleve, va a estar negativo, ¿sí?, en la torsión del testículo, y en la torsión de hidátide y epididimitis va a estar conservado. La torsión del testículo no va a dar fiebre, igual que la torsión de hidátide, pero sí lo podemos ver en la epididimitis. Otros hallazgos que podemos ver a grandes rasgos es que en la torsión del testículo vamos a tener un ascenso del mismo y horizontalización. En la torsión de hidátide está descrito la visualización de un punto azul en el polo superior. Creo que hemos visto una vez por lo menos en el servicio. Y la epididimitis se puede palpar tanto el testículo como el epididimo aumentado de tamaño, calor, consistencia y dolor a la palpación de la induración. El signo de Prehn es una prueba que realizamos al elevar ambos testículos con la bolsa escrotal hacia el pubis. En la torsión del testículo esto va a estar negativo, el signo de Prehn va a estar negativo, le va a doler igual, al igual que en la torsión de hidátide no le va a aliviar el dolor, pero en la epididimitis, al sacarle la gravedad que le genera el cordón y el peso, cuando lo llevamos hacia el pubis, suelen referir una mejoría del cuadro de dolor. La torsión del testículo suele ocurrir en menores de 25 años, entre 13 y 17 años, estamos hablando siempre de adultos. La causa más frecuente de pérdida testicular en la población de esta edad. La rotación más común de la torsión es de afuera hacia adentro y la evolución suele ser gradual, ¿no? Primero tenemos una oclusión venosa parcial, luego se ocluye totalmente a nivel venoso y luego hay una oclusión arterial con infarto isquémico testicular. La evolución, la viabilidad va a depender del tiempo de inicio de los síntomas y del cuadro al grado de torsión. Puede haber torsiones que giren una sola vuelta o que giren más de 3 vueltas sobre su eje. Cuando pasa más de 4 horas aumenta el riesgo de atrofia testicular posterior. Por lo tanto, la recomendación es
poder intervenirlo antes de esas 4 horas. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico clínico, obviamente, diagnóstico complementario, la ecografía con Doppler testicular, es el estudio de elección sin dudas, y lo que nos va a mostrar la ausencia de flujo intratesticular. El tratamiento, la de torsión manual de adentro hacia afuera, o sea, lo contrario de lo que es la torsión habitual. Rara vez el paciente lo tolera, por más que uno le pueda poner anestesia local, es muy raro que lo pueda realizar, y esto puede ser efectivo en torsiones de media vuelta o de una vuelta del cordón sobre su eje, del testículo sobre su eje. El tratamiento de la torsión manual no quiere decir que posteriormente no haya que operar al paciente, porque es muy probable que tengan una recidiva si no se fija el testículo. El tratamiento quirúrgico justamente consiste en eso, en la exploración testicular, en lo posible antes de esas 4 horas, y realizar la orquidopexia, que es la fijación del testículo en la bolsa escrotal, tanto del testículo torcido como del contralateral, debido a que la anatomía suele repetirse, y al no estar bien fijo el que se torció, probablemente el otro repita en algún momento. Tenemos algunas fotos. En la primera se ve ya un testículo detorsionado que va recuperando lentamente su flujo, y en la segunda foto vemos un testículo que también recién lo detorsionaron, pero se ve todo cómo está tanto el epididimo, el cordón y el testículo, todo isquémico, que bueno, uno suele esperar algunos minutos, sumergirlo en solución fisiológica y ver cómo reperfunde. Con respecto a la torsión de Hidati y de Morgagni, es la torsión del apéndice testicular. El pico de incidencia es entre los 12, los 10 y 12 años en realidad. El tratamiento suele ser conservador, rara vez requieran de tratamiento quirúrgico, se manejan con hielo, analgésicos, pero a veces, como es difícil de diferenciarlo de una torsión testicular, requieran de una exploración quirúrgica. La epidimorquitis o orquiepididimitis, quieren llamarlo, es la inflamación del epidimo, que a veces también puede afectar al testículo. Es un cuadro de dolor agudo, con aumento de tamaño, temperatura, edema, toda la sintomatología de la inflamación, que la causa principal suele ser por reflujo de orina a través de los conductos eyaculadores. El germen más común que vemos es la Escherichia coli en estos casos. Es la orina que asciende, pasa desde la uretra hacia los conductos eyaculadores, conductos deferentes, y afecta al epididimo. O por diseminación hematógena, raro, pero hay descritos y hemos visto casos de TBC, orquitis ureana, fundamentalmente en niños. Y el contagio sexual por clamidia trachomatis también puede ser causa de epididimorquitis. El diagnóstico, sedimento urinario, donde podemos evidenciar que existen presencia de piocitos en la orina, urocultivo, y una ecografía escrotal para diagnóstico diferencial con las otras causas de escroto agudo. Tratamiento para calmar el dolor AINES, elevación del testículo y hielo local. La antibioticoterapia más utilizada es en forma empírica hasta que se obtenga el resultado del urocultivo con ciprofloxacina, cefixima, cefuroxima o la levofloxacina por 10 días como mínimo, y control obviamente evolutivo. Alguna foto de la asimetría testicular, del aumento de tamaño, la pérdida de los pliegues también del escroto. Se ve un testículo más bien eritematoso, cuando uno lo palpa está caliente y doloroso
además de aumentado de su consistencia y tamaño. En las fotos de ecografía vemos el epididimo siempre engrosado, puede haber algo de hidrocele residual como se ve aquí. El flujo Doppler está hipervascularizado a diferencia de la torsión del testículo, y el testículo se encuentra heterogéneo, inflamatorio. Otras causas de escroto agudo, para nombrar, el traumatismo de testículo, que este puede ser tanto contuso como penetrante, se caracteriza por un dolor también agudo, inflamación, edema y además equimosis escrotal. El examen físico es fundamental y el relato del paciente obviamente son fundamentales para el diagnóstico. La ecografía con Doppler es muy importante también para diferenciarlo de otros posibles diagnósticos y definir a ver si va a requerir o no un tratamiento quirúrgico. Que las indicaciones van a ser cuando el trauma es penetrante, o sea que afectó el traumatismo escrotal, afectó el testículo, va a requerir cirugía. Cuando evidenciamos ecográficamente la rotura de la túnica lujínia, también es una urgencia, hay que repararla quirúrgicamente. O cuando pacientes tienen un gran hematoma o hematocele, también van a requerir el tratamiento quirúrgico. Otras causas de escroto agudo, el traumatismo de escroto, el tumor de testículo, que nos va a cambiar mucho la cronología de estos pacientes y bueno, también su ecografía, y el hidrocele también suelen ser causas de escroto agudo con obviamente menores síntomas. Y bueno, con esto hemos finalizado, espero que les haya servido estas charlas que tuvimos. Cualquier duda o consulta, estoy todos los días en el hospital, se pueden acercar al servicio de urología o a través de un mail nos podemos contactar y evacuar cualquier duda que haya quedado. Suerte y hasta la próxima.